Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad. Esta semana con un tema apasionante vamos a hablar del penacho de Moctezuma con motivo del documental que realizó Jaime Curi y en el que participó María Olvido Moreno como restauradora. Y pues Nacho, es un tema que va a ser muy interesante conocer qué ha pasado con el penacho, cómo se ha restaurado. Es todo un mito en el sentido más junguiano del término, ¿verdad? Ya rebasa el penacho mismo. Pero bueno, María, tú estás en estéticas aquí en la universidad y de alguna manera pues eres la restauradora. Entonces, pues me da mucho gusto. Jaime hizo el documental que en coproducción, precisamente con TV UNAM. La producción se hizo con el OPMA, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. Claro, creo que TV UNAM, OPMA como productores, y tuvimos el apoyo de la televisora de ORF, de la televisora austríaca, que nos apoyó en el rodaje allá. ¿Tú dirigiste el documental? Yo dirigí el documental y María Olvido y yo hicimos el guión juntos. A ver, cuéntanos primero, ¿qué reto se te impuso para dirigir un documental sobre el tema? Mira, primero es un objeto único, sabemos todos la historia, el mito que hay alrededor, pero en términos de producción, filmar o grabar un objeto envitrinado que está lejos, no está aquí, permisos, viajes. De hecho, comenzamos por grabar en México, porque no teníamos la autorización o la autorización del Museo de Viena para poder acceder a él. Fue gracias al equipo de restauradoras, Melanie, que es por la parte austriaca, o sea, y María Olvido, porque este proyecto de restauración, del cual podrá hablar mejor María Olvido que yo, fue una coproducción entre dos países. Entonces, en lo que se resolvían los viajes, el permiso, los apoyos, para poder acceder no solo al penacho, sino a las otras piezas de arte plumario que hay tanto en el Museo de Viena como en el Museo de Stuttgart, que hay un par de escudos ahí también. Tomó tiempo doblarles las manitas. Oye, no yo dijiste toda la serie de historias que hay alrededor de ese penacho famoso que está en Viena. ¿Por qué no mejor nos das cuenta las historias esas que me parece muy atractivo para nuestros... Sí, porque bueno, es casi mítico, ¿no? Lo que es se mítico, cuenta no se sabe acerca si es cierto, si es verdad, si sucedió, si no sucedió. De que si se envió el penacho, de que si en el que trayecto... que si Hernán Cortés lo mandó. Que si oye, que si el barco lo asaltó un pirata. A ver, cuéntenos todo eso. Pues a ver, María. Pues hay varias líneas de investigación abiertas. Es cierto que se han tejido historias sociales en el colectivo que tienden a una versión o a otra, desde que realmente perteneció y fue usado por el Tlatoani, hasta que un pirata, un corsario francés asaltó la nave con el tesoro de Moctezuma, Jean Fleury, y lo llevó a Francia, y pues que es falso, que hubo una época en que se publicaron cuestiones sobre su autenticidad. Lo cierto es que hay varias líneas de investigación que están abiertas y que el documento en el que aparece descrito por primera vez data de 1596 en el inventario de la sucesión de bienes de Fernando II del Tirol. Ese es el documento y el momento en el que inicia la biografía oficial, la biografía documentada del objeto. Estuvo en el gabinete de Fernando del Tirol durante mucho tiempo, pasaron las guerras mundiales, en fin, hasta que terminó en el Museo de Viena. Tiene toda una como itinerancia dentro de la propia Austria. Sí estuvo guardado en el... De hecho, conseguimos el manuscrito en donde está el inventario, digamos, donde se menciona como un sombrero morisco, seguramente por las lunas de oro, como un sombrero morisco que tenía un pico de oro.
mismo que desapareció. Después de la muerte de Fernando el Tirol, la sucesión, ahí es en donde creo que se describe, y posteriormente parte de la colección que tenía en Innsbruck, en su castillo en los Alpes. Parte de esa colección se traslada al Palacio del Belvedere en Viena a principios del siglo XIX, y de ahí va pasando de museo en museo, de ahí se va al Museo de Historia Natural, después pasa al Museo de Etnología, y le pasan las guerras, los almacenamientos, una serie de cosas, y bueno, finalmente es en el 2010 que se hace este protocolo de restauración del cual María Olvido es parte, y se organiza un grupo de científicos multidisciplinados, indisciplinados diría yo, que hicieron este estudio muy a fondo y pues resultó un trabajo muy, muy completo, y sí sacaron adelante el penacho, se ve muy bien. Oye, ¿y a dónde crees que pudiéramos llegar si la investigación, si la línea es la correcta? ¿Qué podríamos concluir finalmente de esta investigación? De la que realizamos nosotros. Bueno, voy a dar un antecedente. Es importante destacar que el penacho no se había estudiado antes. No se habían aplicado las técnicas modernas de análisis para bienes culturales, y la última restauración drástica se hizo en 1878 por Christina von Luschan, quien junto con Ferdinand von Hochstetter deciden que el penacho no es un penacho, que es un estandarte. Sí. Y la restauración se hace con ese principio, y desde entonces lo abren y lo ponen en plano, tal como la imagen que nosotros conocemos ahora. En ese momento el penacho perdió su dinamismo, su mecánica y su tridimensionalidad. El penacho se podía enrollar, doblar, subir, bajar, porque la estructura que tiene, que es una estructura que llamamos de ingeniería plumaria mexicana, está hecha de tal manera que por un lado permite todos estos movimientos para que el usuario se sienta cómodo al portarlo y luzca en todo su esplendor, colorido e iridiscencia, y por otro lado es increíble cómo las piezas están, y digo piezas porque son plumas y elementos de oro, se sujetaron a la estructura de tal manera que ninguna se caía. Todo esto es a lo que llegó la investigación. La investigación que realizamos de enero del 2010 a noviembre del 2012 en el Museo de Etnología de Viena nos llevó a conocer a detalle el grado de conocimiento que los amantecas, amanteca el oficial de plumas en náhuatl, tenían sobre, por ejemplo, las fibras. El penacho tiene fibras de agave, fibras de algodón, diferentes tipos de papel. En su manufactura se usaron miles de plumas de 5 especies de aves diferentes, obviamente aves endémicas del continente y algunas en especial del territorio mesoamericano. Y el oro se trabajó de tal manera que son láminas muy, muy finas, que se trabajaron por golpe, y los bordes por repujado se perforaron para poderse coser a la tela que las soporta, y son laminillas que tienen un alto contenido de oro, es 85% de oro, 10% de plata y 3% de cobre. En esta pieza vemos la unión de dos tecnologías, la plumaria y la metalurgia prehispánica de excelencia. Y es interesante también, y en el documental está muy bien asentado, cómo el arte plumario y todas estas, digamos, tradiciones que existen de los orfebres también, que hacían las piezas de oro, sigue vigente todavía, ¿no? De alguna manera sí. Sí, complementando un poco lo que menciona María Olvido y lo que preguntaba Nacho, es que parte de los resultados de la investigación fue confirmar que no era un sombrero morisco, sino era una pieza mesoamericana concretamente. Y también pensaban que era como mandil, ¿no? Había dudas, sí, hay que si era una capa, que si era un estandarte, que si era una serie de cosas.
Y en la investigación, de hecho, obtuvimos algunas muy buenas fotografías por parte de Mario Luis y Melanie, que tuvieron a bien durante la restauración hacer un levantamiento, si no de todo lo que se hizo, de algunos procesos. Tuvimos imágenes de la restauración, de cómo los rayos X, las tomas de microscopio, y ahí también se descubrió que tenía un gorro. No solo tenía un pico, sino sí es un sombrero, es decir, es un tocado, es un objeto para ser usado, es mesoamericano, o sea, se confirmó la procedencia y el uso, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. La manufactura del gorro es preciosa porque es una red que tiene unas guías que pasan de un lado a otro, y esas guías también se aderezaron con plumas verdes de ala de quetzal. Entonces todo el gorro está emplumado también. Qué bonito, sí. Bueno, ¿por qué no vemos algunas imágenes de este documental de El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, y después volvemos con esta conversación? Muy bien. Claro que sí. Also die Geschichte, was sehr oft erzählt wird, dass die Objekte über Karl V., also von Cortés über Karl V. zum Erzherzog gekommen sind, das ist ein Mythos, das wird noch immer bis heute erzählt, aber das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Also wie die Objekte nach Wien gekommen sind, ist teilweise klar. Vorher waren sie im Schloss Ambras ausgestellt, in der Kunst- und Wunderkammer vom Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol. Wie sie aber nach Ambras gekommen sind, das ist teilweise ein Rätsel. Was der Federkopfschmuck in Ambras war, ab 1596, vielleicht ab 1590, gehörte zu diesem Federkopfschmuck noch ein goldener Schnabel. Also der Kopfschmuck hat irgendwie den Eindruck vermittelt, dass ein Vogel dargestellt wurde. Dieser goldene Schnabel leider verschwindet aus dem Ambraser Inventar im Laufe des 18. Jahrhunderts. Also irgendjemand hat diesen goldenen Schnabel wegen irgendwelcher Grund entfernt, wahrscheinlich umgeschmolzen. No importa si es el penacho de Moctezuma o no es, no importa si salió por regalo, por robo o como haya sido, no importa nada de eso, donde esté un objeto que sea anterior a la llegada a la conquista española, vamos a estar ante un objeto que es patrimonio nacional. Entonces el penacho pues es una pieza, yo diría, única, pero lo más importante es que es patrimonio mexicano y de nadie más, conforme a la ley vigente. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. The famous penacho de Moctezuma is on display in the galleries just next to this salon. Over the last few years, there was a fantastic research project of Mexican scholars and restorers and Austrian scholars and restorers in this museum studying and restoring the penacho de Moctezuma. El proyecto tuvo dos propósitos principales. El primero fue estudiar la pieza, por supuesto dada su importancia y en virtud de que no se había estudiado con las nuevas tecnologías, y el segundo, proponer un protocolo de conservación y restauración para ejecutarlo y finalmente que el penacho no solo se estabilizara, sino que contara con una nueva infraestructura museográfica que le permitiera prolongar su vida física. Generell weist der Federkopfschmuck einen sehr fragilen Erhaltungszustand auf und das liegt natürlich einerseits an seinem Alter und andererseits an
an der fragilen Struktur von den gealterten Federn oder von dem kompletten gealterten organischen Material. El penacho, si bien se ha conservado por 500 años, está envejeciendo. Está envejeciendo no a paso acelerado, vamos a llamar en un proceso natural, y que con la restauración que concluimos en el 2012, podemos pensar que cuando menos va a vivir 500 años más. Bueno, pues hemos visto algunas imágenes verdaderamente apasionantes de este tema que realizó, ahora sí, la palabra es exacta, el documental lo realizó Jaime Cuy, y bueno, intervinieron una serie de factores en el que está involucrada la UNAM. La UNAM siempre se ha caracterizado por este rescate de todo lo artístico en todos sus niveles. Y a mí me da mucho orgullo que nuestra universidad se dedique, por ejemplo, en este caso, a este rescate. Mira, la pregunta que yo haría es que se decía que era la corona de Moctezuma. Y la pregunta enseguida inevitable es, ¿será cierto? Pues hasta donde sabemos, a través de códices, los tlatoanis, los reyes de las ciudades-estado de México, no hemos visto un códice donde estén coronados con plumas. Ellos usaban una diadema triangular de oro, que se llama copili, y lo podemos revisar en los códices. Tampoco hay la certeza de que pertenezca a Moctezuma. En las investigaciones que se hicieron en estos años, también salieron a relucir una serie de documentos de inventarios de navíos que salían de México o de Veracruz o de Cuba, etcétera, de la Mesoamérica, de la Nueva España, con cientos de objetos plumarios. O sea, no es el único objeto que viajó, ni mucho menos. O sea, sí hay una referencia en una de las cartas de Hernán Cortés a un tocado de plumas muy, muy similar al que conocemos. Y de hecho, el arqueólogo Eduardo Matos lo menciona en el documental y dice, bueno, pero no se da por asentado que ese penacho concretamente haya sido al que se refiere Hernán Cortés, o que pertenezca a Moctezuma. En trabajos de investigación que se hicieron en el 2010 al 2012, se editó el trabajo de investigación muy, muy grande, muy amplio, muy completo, y creo que salía por ahí la cifra de unos 200 penachos documentados que habían viajado. Ajá. ¿No? Sin contar chimalis, escudos, abanicos, estandartes y muchas otras piezas más. Entonces, no hay nada que pudiésemos afirmar que sí perteneció, pero tampoco podemos decir que no. Bueno, Nacho, es una historia más literaria que verdadera, ¿no? Sí, pero está la literatura, está ahí sin remedio, como en tantas otras cosas. Entonces, bueno, todas. La cuestión es que sobre es un todo, misterio. No, y sobre todo que es un mito. Es un mito también. Es un mito que yo quiero imaginar que sí era de Moctezuma, fíjate. Sí, porque los mitos son realidad en la medida en que tú los haces realidad. Entonces, me encantó, yo tuve la suerte de verlo en Viena y yo sí verdaderamente me pasmé pensando que era de Moctezuma. Claro. Curiosamente, uno de los conflictos, por decirlo de alguna manera, o discrepancias que hubo con el museo, hoy llamado Museo del Mundo, antes Museo de Etnología de Viena, es que no estaban muy de acuerdo con el título del documental. Nosotros sí apostamos por el título del penacho de Moctezuma, aunque en el documental no afirmamos que haya sido de él, ni no hay quien lo pueda afirmar, pero a nosotros nos pareció que era, en primer lugar, muy atractivo al público
porque nosotros nos referimos a ese objeto como el penacho de Moctezuma. Pues sí. Y nos vamos a seguir Así refiriendo es. como el penacho de Y así es Moctezuma. conocido Oye, cuéntame, María Olvido, ¿cuál es la situación ahora con los austriacos? Porque hubo hace algunos años una cierta animadversión por el hecho de que ellos tenían el penacho, que queríamos que Bueno, se incluso regresara se pidió, a México. se hizo Incluso toda se hizo una- una petición. Se ha pedido ¿no? varias veces, Pero bueno, ¿qué es allá? ¿Qué significado le dan? ¿Le dan alguna importancia? ¿Cómo? Pues yo creo que todo el proyecto fue un proyecto con resultados muy positivos. Primero porque México se acerca a Austria con la idea de estudiar la pieza, diagnosticarla, restaurarla y publicar los resultados. De tal manera que es a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el Museo de Historia del Arte de Viena, que es la adscripción que tiene el Museo de Etnología, que se firma un convenio de colaboración binacional de corte académico para la investigación de la pieza. Esto de entrada tiene un tono positivo, gusta a ambas naciones, y una de las cláusulas de este convenio dice que deben de participar por cada disciplina un representante investigadores de ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Y es aquí donde la parte de la UNAM es muy importante. Nosotros pudimos hacer la identificación de fibras, de papeles, de plumas, gracias al apoyo del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estudio sobre vibraciones, que fue un estudio muy importante, tiene el apoyo de 2 ingenieros de la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Entonces, aunque el proyecto lo llevó el INA, el soporte académico muy fuerte fue por parte de la Universidad Nacional. Y en este contexto, los austriacos vieron la seriedad, la profundidad y la experiencia de los investigadores mexicanos para poder desarrollar este proyecto que originalmente se había planteado a 1 año y terminamos al 3er año por una serie de circunstancias que básicamente tuvieron que ver con la cantidad de análisis que se hicieron. Trabajamos con la Agencia Atómica Internacional, que tiene su sede en Viena, Átomos por la Paz. Con ellos hicimos una serie de estudios y pues todo esto toma tiempo. Puedo afirmar que al término del proyecto, y de hecho uno de los buenos términos en los que termina es este documental, en el que los contenidos también han sido revisados por la parte austriaca y están absolutamente de acuerdo con la dinámica del documental, la relatoría del guión, obviamente de las entrevistas, y hoy por hoy podemos decir que el penacho lo restauramos, lo estabilizamos, lo dejamos limpio, cambiamos toda la infraestructura museográfica para que viva 500 años más. Y esta expectativa complace a ambos países. ¿En qué estado estaba el penacho cuando, Jaime, no sé si tú o María Olvido, en el propio documental podrán ver, ojalá se exhiba mucho, logramos conseguir, digamos, de esta biografía documentada que existe, o sea, a partir de 1596, hay una referencia escrita, nada más. A partir de 1889 creo que es que Hochstetter, este hombre que manda a hacer la primera restauración, hace un primer dibujo de los elementos y del penacho. Después Celia Nuttall, la antropóloga americana, que también ella es descubridora de un códice, ella es la que dice que sí es un sombrero, que es un tocado. También hay un grabado que ella manda hacer a través del Peabody Museum. Y de ahí las fotos en blanco y negro, y vas viendo la evolución y el estado en el que el penacho ha subsistido hasta hoy, que en el 2012 ya sí es muy notorio el cambio, ¿no? Viendo las fotos. Yo no vi el penacho antes, yo lo conocí ya restaurado, de hecho no pudimos abrir la vitrina es un cuarto de cristal. Sí. Entonces lo han instalado de tal forma en donde hay una mesa antivibraciones, tiene un domo de luz de LED que está cambiando la iluminación constantemente para ver la iridiscencia. La verdad es que los austríacos le tienen pasión a su penacho. Le han dedicado no un digas área. que es su penacho. Le tienen pasión a nuestro penacho. No es nuestro penacho, pero para ellos
Le tienen, ha sido emblema del museo, ha sido logotipo del museo, ves carteles por toda la ciudad y de hecho ha habido en el libro que se publicó de la investigación, hay una parte como digamos de estudio social sobre la percepción. La cuestión popular del penacho, y hay fotos de concheros en Viena pidiendo la devolución y con pancartas. O sea, no se acaba ese reclamo. Ni se va a acabar. Ni se va a acabar. En el documental quisimos ser lo más parciales posibles, no quisimos confrontar ni una parte ni la otra, porque el resultado y las posibilidades de traslado están sujetas a la condición física del objeto. A propósito de traslado, ¿alguna vez lo veremos aquí? Yo puedo decir que hay dos partes que evaluar. Por un lado está la parte política y la parte de las relaciones binacionales, y que eso pues lo tendrían que trabajar expertos en legislación internacional con respecto a intercambio de colecciones y las voluntades políticas. Las colecciones de los museos austriacos no dependen de los museos, son patrimonio nacional y dependen del Ministerio de Economía, y el patrimonio austriaco no sale sin autorización del Parlamento, y el Parlamento tiene la voz de no sé cuántas decenas de personas, y bueno, entonces toda es esta parte, digamos, ¿no? La que yo no soy experta, no puedo pronunciarme por nada, pero como restauradora y a partir de ver el objeto con el microscopio, todo lo que no pudimos ver, pero que nos revelaron los rayos X, y hacer un diagnóstico de su estado de conservación. Mi voto como restauradora es que el penacho no se mueva de donde está. Al moverlo, le restaríamos años de vida. Me parece que el penacho es un objeto patrimonio de la humanidad, que encierra una historia de tecnología y estética mesoamericana, básicamente del altiplano central. Cuando vemos el penacho es como abrir un códice. Y en ese códice se describe una tecnología que ya se dejó de hacer, que se perdió y que ahora rescatamos a través de poder estudiar el objeto. Todavía hay mucho por estudiar, quedaron muchas preguntas abiertas. La museografía anterior nos mostraba el penacho, seguramente ustedes lo vieron, a 90 grados, prácticamente en una vitrina en la que lo veíamos como un cuadro. Logramos que el nuevo montaje, el penacho, esté a 22 grados, de tal manera que podemos verlo, caminar el cuarto alrededor. Creo que se aprecia de manera mejor tanto sus dimensiones como sus proporciones y sus materiales constitutivos. Y el forzarlo a un viaje en el que el elemento más delicado son las vibraciones, restaría vida a este objeto, en el que hay un proceso de envejecimiento natural de los materiales orgánicos con 500 años de antigüedad. Y pues mi voto como restauradora es que este objeto perdure lo más posible para la humanidad. Claro. Pues habrá que ir a Viena a ver el penacho, pero por lo pronto habría que recomendarle al público que vean este documental, El penacho de Moctezuma, que se va a transmitir por TV UNAM en varias ocasiones. No damos horarios, estén al pendiente de la cartelera. Muchas gracias, María Olvido. Gracias. Jaime, muchísimas gracias y felicidades por este gran trabajo. Los esperamos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.